vamos a ver el tema de ángulos. Los ángulos en diédrico se pueden clasificar, por un lado, en los ángulos que forman los elementos con los planos de proyección y, por otro lado, con los ángulos que se forman entre los propios elementos. Elementos son las rectas y los planos. En el número 1, vamos a ver los ángulos que forman los elementos con los planos de proyección. Sin embargo, en el grupo número 2 veremos los ángulos que se forman entre los propios elementos, es decir, entre recta y recta, por ejemplo, entre plano y plano, o en tercer lugar, entre recta con plano. Dentro de cada uno de estos grupos, de estos dos grupos, hay unos subgrupos que son unos tipos, digamos. Dentro del grupo 1 nos vamos a encontrar con estos 4 ejercicios: el 1, el 2, el 3 y el 4. Luego cada uno de ellos puede llevar diferentes variaciones. El primero, hallar ángulos que forman una recta con los planos de proyección. El segundo, hallar o dibujar una recta dados sus ángulos con PH y PV. El tercero, que estos dos ya son de planos, estos son de rectas y estos son de planos, hallar ángulos que forman un plano con PH y PV. Hallar o dibujar un plano dados sus ángulos con PH y PV. En el otro grupo, en este grupo, en ángulos entre elementos, nos encontramos 3 casos. El 1, que es ángulo entre 2 rectas dadas, que veremos que pueden ser 2 rectas que se cortan o que se cruzan sin cortarse. El segundo caso, ángulo entre 2 planos dados, que sí que se van a cortar. Y el tercer caso, ángulo entre ambos, entre una recta y un plano. A continuación veremos uno a uno cómo se hace. Bien, ángulos que forman una recta con los planos de proyección PH y PV. Aquí tenemos la recta R con sus trazas. Aquí tenemos R, R' y R segunda. Y como hemos visto en el esquema anterior, tenemos la opción de 1, hallar los ángulos que forman una recta con los planos de proyección, o bien dibujar una recta a partir de sus ángulos. Vamos a explicar el primero. Bien, ya sabemos que los ángulos que forman una recta son, en este caso tendremos este ángulo, que es el que forma con PH, será H grados, y este ángulo que forma con V, que será V grados. Si planteamos la recta R en el sistema diédrico de 2 dimensiones, donde tenemos aquí VR segunda y H' sub R, cuando tenemos la recta en diédrico, lo que tenemos que hacer es hallar estos ángulos en su verdadera magnitud, que no corresponde ni a este, ni a este, ni a este, ni a este. Lo que tenemos que hacer es lo que se llama diferencia de cotas o abatimiento. Aunque hay varias técnicas, vamos a aprender a hacer esta técnica, este procedimiento. Lo que hacemos será coger 2 puntos de la recta, que en este caso vamos a coger sus trazas, pero también podríamos coger unos de aquí en medio, prolongando hasta hallar las proyecciones en las dos
proyecciones de la recta, valga la redundancia. Entonces, volvemos a los puntos, que vamos a coger las trazas y con una perpendicular, aquí es perpendicular, me llevo el alejamiento, la cota, perdón, esta cota, me la llevo aquí. Por lo tanto, al unir este punto con este punto de aquí, ya tenemos el resultado que buscamos aquí. Este es h grados, los grados que forma con el plano horizontal. Y de la misma manera, si abatimos, si hacemos una perpendicular por h a r segunda, nos llevamos el alejamiento de h aquí arriba, ya obtenemos este triángulo que está formando abatido. Por lo tanto, el ángulo que estamos buscando con PV es este de aquí arriba, V grados. ¿Cómo nos llevamos realmente tanto los alejamientos como las cotas? Pues se trata de hacer con el compás pinchando aquí, por ejemplo, y llevándonos la medida. Pinchando aquí, en el otro caso, y trasladando la medida. Vamos a señalar dónde hemos pinchado. Hemos pinchado aquí para hacer este giro, este abatimiento, y hemos pinchado aquí para hacer este. Con lo que la recta R está abatida aquí como R, la recta R abatida, y también esta amarilla también sería un abatimiento de la misma recta R. Ahora lo vamos a ver aquí en el esquema en 3 dimensiones. Por ejemplo, los puntos, el punto V' sería este, y el punto H, donde hemos pinchado con el compás, antes sería este. ¿Vale? Por lo tanto, el movimiento que hemos hecho es con una recta perpendicular aquí, perpendicular a R, hemos trasladado la medida de la cota y donde ha cortado con el compás hemos marcado y luego hemos unido. Esta recta que he marcado aquí tantas veces en realidad es la recta R azul que se ha volcado hacia abajo. Y lo mismo, la volvemos a subir otra vez hacia arriba y lo mismo hacemos con este lado. Marcamos, unimos y aquí tenemos R abatida y aquí también R abatida. Esto que hemos visto entonces es por diferencia de cotas o abatimiento, que es lo mismo. Ahora vamos a ver aquí abajo, punto 1, 2, dentro del punto 1, ¿cómo podemos resolver el mismo problema de conocer qué ángulos forma una recta con los planos de proyección, pero mediante
cambios de plano. Este método viene muy bien para cuando las rectas no son fáciles de entender. Con rectas fáciles y con rectas difíciles. Una recta fácil es la que hemos visto, ni más ni menos que esta que acabamos de ver. La vuelvo a dibujar. Sus trazas, V, y H. Recta R. Un abatimiento para hacer, un cambio de plano, pues lo que vamos a hacer es cambiar el plano de tal forma que la recta se nos modifique a una recta de las que decimos rectas amigas, como por ejemplo una recta horizontal. Para ello situamos la nueva línea de tierra, por ejemplo aquí empezamos con el plano horizontal de proyección. La nueva línea de tierra la ponemos aquí. Nos llevamos aquí arriba. Nos llevamos también este punto, el punto V, y desde H segunda, esto es H', desde H segunda tendremos que hacer la recta, pero no vale cualquier angulación, hay que ver la distancia que la cota que tiene para trasladarla aquí y así poder ver el ángulo. Imaginamos que esta cota equivale a esta y esta, por lo tanto ya tendremos aquí el ángulo que forma con la traza H, con el plano H en verdadera magnitud, esto es H grados. Al cambiar este plano, lo que hemos hecho es convertir la recta R en una recta frontal, como esta. Por lo tanto, el ángulo que hace esa recta en H se ve en verdadera magnitud. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con la proyección vertical. Tendremos que convertir la recta en una recta frontal. Este tipo de recta, recordamos. En la que su proyección vertical es paralela a la línea de tierra y su proyección horizontal tiene una angulación, que la angulación que hay aquí no es ni más ni menos que V grados, los grados que produce con el plano vertical. Para eso hacemos una línea de tierra paralela a la traza R, a la traza R segunda, marcando aquí la señal de línea de tierra tercera, puesto que lo que nos interesa es que la traza vertical sea paralela a la línea de tierra. Nos llevamos dos puntos y como este punto está en la línea de tierra, es el que aparecerá aquí en la línea de tierra. Ahora solo tenemos que llevarnos el alejamiento que tiene, y trasladarlo aquí de forma perpendicular. Por ejemplo, podría terminar aquí y unimos. Al unir este alejamiento, estos dos puntos, ya tenemos aquí nuestro ángulo resultante, que es el ángulo que hace con el plano V grados. Ahora bien, si nos encontramos con este tipo de rectas que son más complicadas porque sus trazas están
en otros diedros que no son el primer diedro o primer cuadrante, por lo que el método que hemos visto antes, el método de diferencia de cotas o abatimiento, nos resulta más complicado. Por lo tanto, recurrimos directamente al cambio de plano. De la misma forma, hacemos la línea de tierra para conseguir una línea horizontal, una recta horizontal. Este punto que coincide con este, trazamos la cota y segunda línea de tierra, y aquí hacemos la tercera línea de tierra. También en esta dirección, como aquí, porque lo que queremos conseguir es que la proyección trasladamos toda esta distancia la situamos aquí para luego trasladar esta. Hacemos aquí esta, trasladamos en un punto que sería la misma distancia esta, nos la trasladamos hacia acá, lo llevamos hasta arriba y unimos. Teniendo aquí el ángulo que buscamos, V grados, y aquí H grados. Repasamos, he puesto en verde para que se vea más claro lo que hemos hecho de los cambios de plano. Lo que estaría en negro es la línea de tierra principal, en azul la recta R que nos dan con sus trazas, y los cambios de plano en verde. Aquí hemos trasladado la cota original aquí, y en el otro cambio de plano hemos trasladado la altura, puesto que si giramos la pantalla, esto es nuestro plano horizontal. Entonces hemos trasladado el alejamiento, que es este alejamiento, corresponde a este alejamiento. Y ya tendríamos solucionado el problema, sin tener que hacer un proceso más complicado dado la situación de la recta. Vamos a hacer ahora un resumen de lo que llevamos visto hasta ahora. Del tema de ángulos, dentro del punto 1, recordamos que son un punto, ángulos de los elementos R y plano y recta con los planos de proyección, y luego el 2, que son ángulos que forman los elementos entre sí, con combinaciones entre ellos. Pues del punto 1 llevamos visto el 1, 1, y ahora vamos a ver el 1, 2. Para este punto 1, 2, dibujar una recta que forme X grados con pH y PV, nos vamos a encontrar con dos casos, dos tipos de ejercicios. El 1, que nos dirán, dibuja la recta R que forme solo 30 grados con pH. Solo nos darán un ángulo, nos piden un solo ángulo. Y que pase por un punto, por el punto A. Y el otro ejemplo, el otro caso que se nos presentará es que nos digan que dibujemos una recta que tenga X ángulos con pH y con PV. Son procedimientos relativamente diferentes, además que pase también por un punto. El primer caso se resuelve bastante fácil. Simplemente vamos a empezar con un concepto nuevo de conos. Sabemos que la utilización de conos para este problema, sabemos que, más bien sección de cono. Sabemos que esto es un cono, que aquí está su vértice, que aquí está su base, el centro de la base, y que está compuesto por generatrices. Las generatrices son todas las rectas que van del vértice a la base.
y hay infinitas. Por lo tanto, si yo dibujo un cono visto de manera ortogonal en el plano horizontal, sería así. Pero claro, a mí me están diciendo que tenga una angulación determinada. Me están diciendo que tenga, la recta tiene que tener 30 grados. Pues entonces lo que hay que hacer es hacer un cono. Este no valdría. Habría que hacer un cono que formara 30 grados que tuviera una angulación de 30 grados. Es decir, aquí, en este cono de aquí, si cogemos esta sección del cono, que aquí tuviera 30 grados. De esta forma podemos saber que el cono será aproximadamente, nos trazamos aquí nuestros 30 grados, con este método por ejemplo, sabemos que entonces la dirección 30 grados será esto, lo llevamos hasta acá, aquí tenemos nuestros 30 grados. Y que visto desde arriba veremos la base del cono. En planta o en plano horizontal veremos la base del cono, que será ni más ni menos que una circunferencia. Bien, pues cualquiera de estas rectas, esta recta por ejemplo, ya está pasando por el punto A porque lo hemos puesto en el vértice. Y al llevarnos el punto en la línea de tierra hacia abajo, nos corta la base del cono, que esta base del cono es la misma que esta. Nos corta en este lugar, unimos con el punto A de referencia del enunciado y ya tenemos nuestra recta con 30 grados en pH, porque este cono está haciendo 30 grados en pH con el plano horizontal. Bien, el segundo procedimiento es un ejercicio algo más complejo, este de aquí, pero también se basa en el método de los conos, utilizando sus generatrices como hemos dicho antes. Bien, situamos nuestro ángulo que nos piden para el horizontal, 30 grados, en un punto cualquiera, porque al final tendremos que hacer que pase por el punto B. Pero al principio podemos poner los ángulos donde queramos. Entonces ponemos aquí nuestros 30 grados que previamente hemos calculado con el método para sacar los ángulos de 30 y de 60 grados. Ahora que hemos localizado las V's, V segunda, desde aquí en esta recta que hemos dibujado, hacemos otra recta que cumpla la condición de 45 grados con el plano vertical. Este concepto ahora mismo no se entiende, no tiene nada que ver, no se ve directamente. Es un concepto abstracto en dos dimensiones. Ponemos aquí los 45 grados con V. Esto no lo ponemos, esto es solo para los apuntes. Y unimos este punto de aquí, que lo vamos a llamar 1, el punto 1, a partir de una perpendicular desde la recta que acabamos de hacer. Este punto que hemos hallado lo vamos a llamar 2. También vamos a nombrar estos centros O1 y O2 que nos van a servir para hacer el giro que tenemos que hacer ahora.
Y si nos damos cuenta, este ángulo de aquí, esto es ni más ni menos que el mismo cono que aquí. Y su base no está tan abajo, sino que va a estar aquí. Por lo que si pinchamos en el vértice 2 con radio 1, en esta base de aquí encontraremos ahora el punto que nos marcará la línea que estamos buscando en el horizontal. Y esta no es, o sea que lo borramos hasta que salga. Para eso, para encontrar en qué punto está, si en este o en este, tenemos también que girar pinchando en O1 con radio 2, giramos unimos este punto que hemos hallado con V segunda y ya tenemos aquí S segunda. Trazamos una perpendicular donde corte aquí con el arco que hemos hecho antes con la base del cono. Recordad que es un cono, con la base del cono unimos con el vértice del cono, que a su vez es V', y ya tenemos la generatriz del cono en vista desde arriba, en vista en el plano horizontal. Entonces, no es ni más ni menos que una recta que tiene 30 grados con el plano horizontal, pero que además tiene 45 con el plano horizontal, con el plano vertical. Los 45 grados se complementan añadiendo a este problema que hemos visto al principio este pequeño movimiento giro, situando aquí encima de la recta del primer ángulo que ponemos de 30 grados, situando un ángulo de 45 grados. Una vez tenemos eso, en la solución, el ejercicio termina llevándonos nuestra recta solución, nuestra S segunda y S' al punto B, haciéndolo pasar de manera inmediata por el punto B. Corrijo que esto sería S segunda y S', y estos no serían, esta es una línea auxiliar que la vamos a llamar M. Volvemos al esquema, ya hemos visto también el punto 1, 2, vamos a ver el 1, 3. Punto 1, 3. Hallar los ángulos que forman un plano con los planos de proyección. Se nos presenta un plano cualquiera, oblicuo, un plano alfa, y nos dicen que hallemos sus ángulos. Pues lo que tenemos que hacer es localizar sus rectas de máxima pendiente para conocer la angulación con pH y su línea de máxima inclinación, su recta de máxima inclinación, para conocer el ángulo con V. Como sabéis, como recordaréis, las rectas de máxima pendiente y de máxima inclinación son perpendiculares a las trazas. La recta de máxima pendiente es perpendicular a la traza alfa prima, y la recta de máxima inclinación es perpendicular a alfa segunda. Vale, una vez que tengamos localizadas estas dos rectas, primero una, por ejemplo, la recta de máxima pendiente, la recta verde, una vez que esté localizada, lo que tendremos que hacer es recurrir al problema anterior de cómo hallar
los ángulos que forma una recta con los planos de proyección. O bien diferencia de cota o abatimiento, o bien por cambios de plano. Volviendo al ejercicio en el que estamos ahora, lo vamos a ver en diédrico, en 2 dimensiones. Tenemos nuestro plano alfa. Y vamos a localizar su recta de máxima pendiente, por ejemplo. Empezamos con la de máxima pendiente. Su proyección, por lo tanto, es perpendicular. Levantamos hacia arriba. Corta aquí. Seguimos, levantamos ahora este punto de aquí, que es H. Esta recta de máxima pendiente la vamos a llamar R. Entonces el H' sub R lo levantamos hasta la línea de tierra. Lo que estamos haciendo en definitiva es dibujar una línea contenida en un plano. Por supuesto, una línea contenida en un plano es su línea de máxima pendiente. Terminamos de buscar la proyección R segunda. Aquí abajo me he confundido y he puesto R', R segunda. Y hacemos el procedimiento de abatir. Lo voy a hacer en verde también. Abatir o más bien añadir la diferencia de cota con una perpendicular por este punto que es V', V segunda sub R. Hacemos la perpendicular pinchando aquí con el compás. Hacemos el giro. Unimos y ya tenemos abatida la recta de máxima inclinación y estamos viendo aquí su ángulo con H grados, o sea, el ángulo con H grados, con pH H grados. Aquí está la recta R abatida. En este caso solo vamos a abatir la recta R, solo vamos a abatir para encontrar la proyección, encontrar el ángulo en el plano horizontal, y no hace falta que abatamos la traza vertical, o sea, la proyección vertical no hace falta que la abatamos, porque para hallar el ángulo que forma este plano aquí no necesitamos esta proyección, sino la proyección de la línea de máxima pendiente, de máxima inclinación. Por lo tanto, no nos queda otra que dibujarla, por ejemplo, aquí, perpendicular a la traza a alfa segunda. Aquí estaría V segunda sub S. Prolongamos, encontramos en la línea de tierra. Prolongamos hasta que corte con alfa'. Unimos para hallar la proyección en el plano horizontal, S', aquí está S segunda, aquí H' sub S, y ahora hacemos este procedimiento que hemos hecho aquí, pero aquí arriba, en el plano vertical. Prolongamos, pinchamos con el compás aquí, nos trasladamos la medida y unimos para encontrar aquí RS abatida.
tenemos las trazas, las proyecciones, perdón. Y aquí está el ángulo que forma nuestro plano en el plano horizontal, en el plano vertical de proyección, v grados. Ahora nos queda el último punto. Nos vamos aquí al resumen que hemos hecho antes. Ya tenemos el tema, el punto 1, 3. Y nos queda el 1, 4. Nos vamos y lo hacemos. En este apartado 1.4 de dibujar un plano que tenga X grados con PH y PV, nos encontramos con el mismo ejemplo que en el 1.2 de dibujar una recta que forme X grados con PH y PV, que nos pueden pedir que solo forme un ángulo con un plano horizontal o con el plano horizontal o vertical, o que forme dos ángulos, uno con el plano horizontal y otro con el vertical. Para resolver este ejercicio recurrimos de nuevo al cono. Si te das cuenta, los ejercicios de ángulos se resuelven todos mediante conos. Casi todos. De tal forma que cualquier plano que esté apoyado en el cono, por ejemplo, por este lado, cualquier plano que podría ser, por ejemplo, una tabla apoyada aquí encima de este cono, posee la inclinación, la angulación del cono. Es decir, si este cono tiene aquí forma un triángulo de 60 grados con el plano horizontal, aquí este plano también estará formando los 60 grados con pH. Por lo tanto, así se resolvería si nos piden solo que tenga 60 grados con pH. En diédrico se vería más o menos así. Tenemos el cono aquí apoyado. Además tenemos, que no lo he puesto aquí, tenemos el punto A, que suele ser otra condición. Punto A solo. Y aquí tenemos A'. La base del cono se tiene que situar según esté situado el punto que nos da. Si el punto A no tiene alejamiento, el cono será así, como en el ejercicio anterior de trazar una recta con X ángulos. Dibujamos la base del cono, todo con líneas auxiliares, y cualquier plano que yo hiciera por aquí, por ejemplo, una tangente, si yo cojo esta generatriz, mirad, el concreto, el plano que tenemos dibujado aquí, en 3 dimensiones, en el espacio, estaría más o menos por aquí, correspondería a una generatriz por aquí. Por lo tanto, esto sería un punto de tangencia. Sacando la tangente, estaríamos hallando la traza horizontal del plano que buscamos.
Ahora, para saber por dónde tiene que pasar su traza, si por aquí o por aquí o por aquí, su traza alfa segunda, lo que hay que hacer es contener el punto A en una recta horizontal y una vez que ya tenemos dibujada la recta que contiene al punto A y que pertenece al plano, sabemos que va a pertenecer al plano alfa, pues el procedimiento es el mismo de siempre. Dibujamos la traza vertical que sea paralela a la proyección vertical de la recta. De la misma forma, de la misma manera, nos saldría el resultado correcto si lo que hacemos es dibujar una línea frontal, es decir, por A llegamos aquí, trazaríamos la horizontal y por V pasaríamos la traza que coincide. Y ya tendríamos el plano alfa que cumple la condición de que de que forma 60 grados con pH. Hemos dicho que este es el primer caso en el que solo nos piden un ángulo con los planos de proyección. Vamos a ver ahora el otro caso que nos queda y el último, en el que nos piden que el ángulo forme un ángulo determinado con pH más un ángulo determinado con PV. Nos piden dos ángulos y que podemos comparar con el ejercicio de rectas también, que como hemos hecho antes, con este. Cuando nos piden que tenga 30 grados con pH y 45 con PV. Vamos a suponer que nos piden esos mismos ángulos. 30 grados con pH y 45 con PV. Que además tendrá que pasar por un punto A. Bien, el ejercicio comienza dibujando una esfera. Una esfera con centro en la línea de tierra, que en el sistema diédrico veremos como una circunferencia. Aquí en el esquema tenemos la esfera representada en el diédrico, en la que veis que empezaría dibujándose por aquí, corresponde la media esfera, estaría aquí, por encima, y lo que veríamos, nosotros nos quedaríamos en el primer diedro con esta parte, con un cuarto.
Esta esfera nos sirve ni más ni menos para recurrir a algo que llevamos haciendo todo el tema, a los conos, o a los semiconos, mejor dicho, dado que son muy útiles por sus generatrices, ya que todo lo que pertenezca a esas generatrices cumplirá el ángulo que tiene el cono. Bien, pues haremos pasar por esta esfera los conos con los ángulos que nos pidan. Por ejemplo, necesitamos ahora una esfera que tenga, la primera esfera es que tenga 30 grados, el primer cono, perdón, 30 grados con el plano horizontal. Por lo que tendremos que dibujar un cono más abierto, porque no parecen 30 grados, quizás así, un cono que tenga 30 grados, su vértice sería este, y su base, también tenemos que dibujar su base. La base rodearía, pero aquí serían tangentes. Todo este perímetro de aquí sería tangente con la esfera. Bien, pues en el diédrico lo dibujamos igual. Nos sacamos nuestra recta de 30 grados. Con ella trazamos una perpendicular hasta el centro, o V, vértice, V de vértice, y aquí hallamos el punto de tangencia. A partir del punto de tangencia ya podemos hacer, porque no podemos hacer paralelas directamente, siempre hay que hallar el punto de tangencia en los ejercicios. Ya podemos hacer nuestro ángulo con nuestro semicono, con el vértice en su proyección vertical. Y seguimos con el ejercicio dibujando la base. Aquí estaría la otra mitad, pero no hace falta dibujarla. Vale. Ahora necesitamos cualquiera de estas generatrices va a tener 30 grados con el plano horizontal. Por lo tanto, cualquier plano que contenga esa generatriz, por ejemplo este que acabo de dibujar, va a tener, uniendo con el vértice, va a tener 30 grados con el plano horizontal. Pero en el ejercicio no nos piden eso, nos piden que tenga 30 grados en un sitio y 45 en otro. Así tenemos que dibujar ahora un cono que tenga 45 grados con PV. Nos situaríamos aquí, por ejemplo, los 45 grados, que podrían ser estos. Para aquí igual, y luego aquí arriba nos dibujaríamos la base. Sería para tangente por aquí. Y ya veis cómo están los dos conos solapados uno con el otro. Vale, pues aquí dibujamos 45 grados. Aquí es más fácil. Perpendicular, hacemos la tangente. Y a la vez que hacemos la tangente ya estamos dibujando la generatriz del cono. Dibujamos su base. No tiene que pasar por aquí, es casualidad. Hallamos aquí también la tangente, siempre para hacer
Para pasar una recta por una circunferencia tenemos que marcar la tangente. Bien, y para resolver el ejercicio, para terminar, de lo que se trata es de pasar unas rectas tangentes desde los vértices. Lo voy a hacer aquí en el esquema y ahora lo hago en diédrico. Desde los vértices de los conos, una recta tangente desde el vértice, por ejemplo, del cono vertical, una recta tangente a la base del horizontal. Y ya al unir con el otro vértice, ya nos estará dando aquí, nos estará pasando tangente a la base del cono azul y ya nos estaría dando el resultado que estábamos buscando. Lo vemos en diédrico. Aquí en punto, el vértice del cono azul que está situado así en el plano vertical, está situado así, pues dibujamos la tangente, que prolongando esta nos vale, obtenemos la tangente y más o menos por aquí estaría la solución. Esto sería alfa prima. Al unir el vértice del plano con el otro vértice, estaríamos hallando alfa segunda. En resumen, diremos que este plano está apoyado en el esquema, vamos a verlo aquí en el esquema que se ve mejor. Está apoyado por un lado al cono verde, que está aquí, está apoyado por aquí al cono verde, y también está apoyado en el cono azul, por aquí. Aquí está el cono azul. Y para que esto sea correcto, recurrimos a la esfera. Necesitamos la esfera para que los conos estén relacionados a través de las tangencias. Porque si los dos conos tienen dentro a la esfera, podremos resolver el problema. Si no, no sería la solución. Se finalizaría este ejercicio en concreto llevándonoslo a la paralela, al punto A, haciéndolo pasar por el punto a través de un plano paralelo, pero que sabemos que debe contener a una recta. Por ejemplo, a una recta frontal. Una recta horizontal en este caso. Entonces dibujamos su traza, la proyección de la recta, vamos a llamarla R', la dibujamos paralela a alfa prima. Terminamos de dibujar la traza horizontal, la traza vertical, y por V hacemos pasar una paralela a alfa segunda. Desde el vértice del plano beta segunda, o sea, del plano beta, desde el vértice del plano, paralelo a las dos trazas que tenemos aquí, a la traza de alfa prima y a la proyección R', terminaríamos de dibujar la solución de que contenga al punto A, de que sea un plano con ángulos 30 grados, 45 grados y que contenga al punto A. Cabe aclarar también que en todo momento hemos estado hablando de planos oblicuos y de rectas oblicuas, pero que si nos encontráramos, por ejemplo, una recta de los diferentes tipos de rectas que no son oblicuos, por ejemplo, la frontal, pues directamente veríamos el ángulo que forma. Si nos encontráramos con una de perfil, directamente
pasándola al plano de perfil, mediante un punto de la misma, podríamos hallar los ángulos que forma, con V y con H. Lo mismo ocurre con los tipos de planos que no son el plano oblicuo. Por ejemplo, un plano paralelo a la línea de tierra, pues no nos queda otra que pasar a la tercera proyección para visualizar su situación y así hallar los ángulos que forma. No hace falta explicarlos todos, puesto que son de resolución directa, y con explicar el oblicuo sería suficiente. Y ahora sí, hemos terminado con la parte, volvemos al esquema del principio, hemos hecho esto, ahora mismo, y el esquema general donde acabamos de ver este y nos quedaría por ver en otro vídeo este apartado, ángulos entre rectas y planos, que son 3 ejercicios, 3 ejemplos.